onda? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bueno, hoy 4 de julio de 2021 arrancamos nuestro cuarto programa. Bongo la, bongo cha cha cha. Cuando tú empiezas, ojalá nunca termine, porque siempre que me besas, florecen todos los jardines. Pero se fue el sol y nunca volvió. Me sentí como un niño sin luz con miedo. Este cuento de hadas al final cambió. Me llenó de promesas que nunca cumplió. Me dijiste que te vas, que estás en busca de algo más. Yo como un tonto en tu portal, si como un perro soy leal. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de las teorías conspirativas. Sí, esas teorías que nos vuelven locos, que nos hacen dudar de un montón de cosas, que pensamos que nos abren mentes y que después pasa el tiempo y te cuenta que, ¿qué onda? ¿Me entendés? ¿Fui un crédulo o qué? Bueno, acá vamos muchos informes, resúmenes que hice. Vamos a citar también, ¿no? En la parte de comentarios para que se puedan ponerse a leerlo, ¿no? También. Bueno, acá dice, yo he visto armarse de teorías conspirativas. Es quizá lo más sacado de internet. Ver cómo se levantaban conspiraciones donde yo sabía con certeza que no había motivo. En 2010 me junté con gente que escribía en internet para mostrar un blog. Nos conocíamos de leernos y dejarnos comentarios, que era una cosa que se hacía, ¿viste? Pero la mitad ni nos había visto en persona. No éramos de una asociación, no compartíamos universidad, ni vivíamos en la misma ciudad. Escribíamos de política con datos y a veces citando papers. Entonces llegó el 15M. La política rejuveneció y se puso de moda, Twitter creció y de repente nos leía más gente. Nunca mucha, pero más. Desde el principio vamos a circular historias locas. Una teoría conspirativa es una explicación que hace referencia a fuerzas ocultas. Sirven para responder preguntas, sin ofrecer argumentos, sin pruebas, sin nada. Un atentado, una epidemia y una injusticia pueden explicarse sin uno asume que detrás hay siempre voluntad y culpables. La pobreza existe por alguien quiere, el cáncer no tiene cura porque no conviene, el cambio climático no es un problema, no, es un invento para dañar a los Estados Unidos. ¿Por qué tiene éxito estas teorías? Localizar un culpable parece ser reconfortante, como si la idea de un mundo caótico nos incomodase más. Preferimos creer en villanos antes que aceptar que el mundo está en parte en manos del azar y la incertidumbre. En cierto modo es comprensible si existiese un culpable. Bastaría eliminarlo para tener una solución, pero el motivo principal encuentro que es otro. Estas teorías eliminan las dudas. Las personas odiamos las preguntas sin respuesta. Creer en teorías conspirativas es un fenómeno casi religioso. Sus creyentes construyen una cosmovisión donde nada ocurre sin motivo. Cuando la pieza encaja, se encarga de razón. Cuando chirría, apelan al argumento circular. ¿Eso quiere que creas? Es un sistema total de pensamiento porque cualquier fisura puede taparse añadiendo un nivel extra de conspiración. Creer es una forma de ver el mundo
el mejor predictor de creer en una teoría conspirativa es creer en otras teorías conspirativas. Dice, verán, explicarlo, todo está en nuestra naturaleza. En términos evolutivos, debió de sernos muy útil con causas y consecuencias realmente. Si después de comer unas bayas anaranjadas tuvimos vómitos, mejor creer que no fue casualidad. Y sí, si el ruido en la maleza suena como un león, mejor correr. Nuestro cerebro toma muchos atajos así. Sufrimos también de apatía. Encontramos patrones, nos pasan mirando ruidos. Si enseñamos a una persona una serie de números aleatorios y le dices que son las ventas anuales de refrescos, encontrará motivos para explicar cada altibajo. Bueno, en un artículo que publicó el New York Times, dice que 1 de cada 3 estadounidenses cree que el gobierno chino diseñó el coronavirus como un arma y otra tercera parte está convencida de que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades han exagerado la amenaza del COVID-19 para socavar al presidente Donald Trump. Sin embargo, los psicólogos no comprenden muy bien el tipo de personas propensas a creer en las teorías de las grandes mentiras, en especial las versiones que parecen sacadas de una película de terror. En el análisis más extenso que se haya hecho hasta la fecha de la gente que tiende a creer en conspiraciones, un equipo de investigaciones de Atlanta esbozó varios perfiles, ¿no? De personalidad que parecen ser claros. Con todos los cambios que están ocurriendo en las políticas, con la polarización y la falta de respeto, las teorías conspirativas tal vez están teniendo más presencia que nunca en la forma de pensar y en el comportamiento de la gente. Opinó Juan Bowers, el psicólogo investigadora de la Universidad de Bonn, quien dirigió el equipo de estudio, y no había un consenso en torno a las bases psicológicas de las creencias conspirativas. Claro está que las teorías conspirativas son tan antiguas como la sociedad humana, y en las épocas en las que las comunidades eran pequeñas, vulnerables, probablemente estar en guardia frente a la aparición de conspiraciones ocultas era un asunto de supervivencia personal. Según algunos científicos, en la era moderna, los académicos como Theodor Adorno y Richard Hofstadter han identificado las creencias conspirativas y la paranoia como elementos centrales en los movimientos políticos. Las teorías ofrecen una especie de contrapeso psicológico, una sensación de control, una narrativa interna para encontrarles un sentido a un mundo que parece no tenerlo. En realidad es una trata perfecta en el sentido de que las teorías están dirigidas a quienes tienen miedo de enfermarse y morir o infectar a alguien más. Las teorías conspirativas han existido desde Homero, que en sus obras nos narraba las aventuras de los seres humanos para escapar de las conspiraciones tejidas por los dioses, los cuales tampoco podían sustraerse al destino. De esta manera, el destino no dejaba de ser una forma de conspiración ajena a los seres humanos. Sin embargo, no se produjo un estudio específico de las teorías hasta que los campos de exterminio mostraron al mundo a dónde podían conducir el uso de conspiraciones que nunca habían existido. Los dos primeros filósofos que abordaron con cierto rigor fueron Karl Mannheim y Karl Popper. El primero en analizarlo fue Mannheim, profesor en la Universidad de Frankfurt, hasta 1934. Que comprendió los efectos del régimen nazi antes de que el mundo conociera sus horrores. Así, en 1943, desde su exilio en Inglaterra, escribió Diagnósticos de nuestro tiempo, la primera obra que analiza el nacimiento y los efectos de los constructos conspirativos elaborados desde el Partido Nacionalista Obrero Alemán sobre la población. Al individuo no se le trata como persona, sino como miembro de un grupo social determinado. Mientras esos grupos estén intactos, son un cobijo, un soporte y una guía de conducta para sus miembros. Después de ese inicio,
Hitler pasa a la desorganización sistemática de la sociedad. Y de esa manera se construye la resistencia del individuo mediante la desorganización de los grupos a los que pertenece, ya que considera que el nazismo sabe perfectamente que un hombre desvinculado de un grupo es como un cangrejo sin caparazón. En tercer lugar, estos dos puntos solo tendrán éxito si se consigue construir nuevos grupos, ¿no?, que promuevan conductas aprobadas por el partido. Finaliza con un cuarto punto, Mangé denomina Kissinger 12, nombre genérico por el que designa un método para poner de su parte a la oposición política y también a los inadaptados y fracasados sociales, a Lumpen. Destruir el grupo deja al individuo sin lazos con la sociedad, ni de amistad, ni de confianza. La ruptura de esos vínculos se convierte en un ser importante. Esta manipulación de las masas lo consiguieron los nazis con técnicas sociales, es decir, el conjunto de métodos que tratan de influir la conducta humana y que en las manos del gobierno operan como un medio de control social singularmente poderoso. Esta eficacia fomenta la dominación minoritaria. Las mismas enlazan hoy en día con los mecanismos nacientes de la sociedad de consumo y que la publicidad a todas las esferas sociales, usando estrategias de explotación similares. Broncano va a identificar las técnicas sociales. De 11 es la aplicación a la dominación individual y social de las técnicas militares. Mangé, con la actual ingeniería social de la comunicación, que ha provocado la transformación del entorno cultural, informacional y epistémico de la política, económica y sociedad contemporánea. Ambas técnicas sociales e ingeniería social de comunicación operan como instrumento para manipular las emociones de las masas y poner bajo control público procesos psicológicos que se consideraban antes enteramente personales. El segundo filósofo que abordó con rigor el estudio del uso de las conspiraciones fue Karl Popper, en su libro La Sociedad Abierta. Y sus enemigos, escrito en 1945. Así, en su obra crítica, lo que llama nacionalismo de todo tipo, sionismo, marxismo y fascismo, y centra su estudio de las teorías comparativas o constructos comparativos. Ciencias sociales y la filosofía es encontrar esas leyes para predecir el curso de la historia. El historicismo es la verdadera bestia a batir por Popper, pues considera que esté presente en todas esas ideologías que denominaban el mundo de forma tiránica, asesinando y convirtiendo lo que les rodeaba principalmente en un gran campo de reclusión y de exterminio. Historia y la rigen, ¿no?, por encima de la voluntad de los seres humanos, de tal manera que los defensores de este historicismo creen haber descubierto ciertas leyes de la historia que les permiten profetizar el curso de los sucesos históricos. Homero, que consideraba la historia como un producto de voluntad divina, cuyo destino final se mantenía en secreto para la mayoría de los seres humanos, excepto para los oráculos que podían interpretar las señales. Luego la historia y la realidad se rigen por fuerzas ocultas entre bambalinas. Relacionando con el historicismo se encuentran las teorías conspirativas, pues considera que estas son anteriores a aquel que influye en su nacimiento. Lo que subyacen en todas las teorías es que, conspirativas, es que todo lo que ocurre en la sociedad, esta cuestión
la mantiene en el tiempo y en diferentes obras. Así la encontraremos cronológicamente en la página 280 de La Sociedad Abierta y sus enemigos, escrita en 1945, y la conserva en la página 409 de Conjeturas y Refutaciones, que es de 1963 y revisada por él mismo en 1972. Más adelante va a defender que las teorías de conspiración son anteriores al teismo y que las formas teístas es un producto derivado de las teorías conspirativas. De ahí que los fenómenos sociales se expliquen cuando se descubre a los hombres o entidades colectivas que se hayan interesados en el acaecimiento de los dichos fenómenos y que han trabajado y conspirando para producirlo. Karl Popper define a las teorías conspirativas como discursos cerrados y autoafirmativos, por lo que no son científicas, ya que no pueden ser falsables y se presentan como irrefutables, una característica para Popper acientífica. Así podemos enumerar como primera característica que existen una serie de fuerzas ocultas que manejan nuestro destino, ocultas detrás de las cortinas del escenario del mundo. La segunda sería que todo lo que ocurre, principalmente lo relativo a nuestra desgracia, es el resultado de los planes de individuos y grupos poderosos, por lo que todo lo que sucede es intencionado, es causado y no deja lugar al azar, ni al accidente, ni a la causalidad. Teorías conspirativas permite a los creyentes y dirigentes sociales que las crearon descargarse de las responsabilidades que pudieran recaer sobre ellos. Pero la paranoia de la conspiración universal es que es más poderosa porque es eterna. Bongo la, bongo cha cha cha. Mira lo que se avecina a la vuelta de la esquina, viene Diego rumbeando. Con la luna en las pupilas en su traje marina va lejos de contrabando. Y donde más logra un alma y se mete a darse caña poseído por el amor a la tanga. Y el DJ que lo conoce toca el himno de la noche para Diego, la canción más deseada. Y la baila, y la goza, y la canta. Que se deje, tú me debes ser mi uno. Había de movía de mi. Bueno, espero que les haya gustado el programa de día de hoy. Es un tema muy interesante, ¿no? Esto de las teorías conspirativas. Y bueno, les voy a dejar con un video y hasta el próximo domingo. Análisis a la comunicación de Mirta Legrand. Cómo crear contexto de confianza y aceptación. Por ejemplo, yo te voy a hacer preguntas que nos hacemos la gente de la calle. Yo me siento una persona en la calle que tiene un programa de televisión. Tengo esa fortuna, esa suerte. No estés nervioso, que no te voy a poner nervioso ni te voy a hacer pasar un mal momento. Te lo puedo asegurar. Te lo puedo asegurar. No es mi estilo ni mi costumbre. Lo que hace Mirta es empatizar con la persona para que baje sus defensas, mencionando que son preguntas básicas que puede hacer la gente, pero nada que lo pueda hacer sentir incómodo. Incluso hace contacto visual directo y le dice te lo puedo asegurar, lo cual eso indica honestidad en su mensaje. Pero te quiero preguntar, por ejemplo, ¿por qué mataste a tus padres? Bueno, Chiqui, venías pisteando como un campeón, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó, hermana? Cuando ella crea el contexto, creo que fue bastante asertiva. El tema es que fue pura manipulación, y eso comienza con un simple pero. Cuando estás empatizando con una persona y después decís pero, estás anulando todo lo anterior.
Por lo tanto, un mecanismo de control muy común es empatizar con la persona y después decir pero agregando algo que no tiene que ver con lo anterior, es decir, traerlo incómodo. Ojo con las personas que hacen esto.